En Acción Legal tendremos el tema El nuevo sistema anticorrupción. Tendremos en el estudio al licenciado, maestro de la Facultad de Derecho y Tecnología y director de FC Asesores, Félix Contreras Arguillopoulos. Va a estar bueno este programa. Acción Legal. La corrupción es un delito grave que frena el desarrollo económico y social en todas las sociedades. Ningún país, región o comunidad de este mundo es lo que elimina la organización de los Estados Unidos. Sin importar el tipo de corrupción, corrupción, fraude, corrupción, fraude, tráfico de influencia, la falta de ética, no debemos permitir que continúe. Sé el primero en decir no y en no fomentarlo. Cada sociedad, cada sector y cada ciudadano se beneficiarán del mismo con la corrupción en la vida cotidiana. Esto es Acción Legal, un programa de análisis y diálogo. El tema de hoy, el nuevo sistema anticorrupción. Y para ello hemos invitado al maestro Félix Contreras Arguillopoulos. Él es el director de FC Asesores y obviamente maestro de la Facultad de Tecnología de nuestra máxima casa de estudios. Mi querido Félix Contreras, qué gusto que estés aquí nuevamente en Acción Legal. Al contrario, muchas gracias, doctor, por la invitación. Un placer para mí estar aquí con usted el día de hoy. Estamos muy contentos porque siempre traes temas de actualidad y aparte con un conocimiento profundo en cada uno. Este tema que hemos escogido para el día de hoy, el nuevo sistema anticorrupción, se ha hablado mucho, pero ¿de qué se trata, mi querido Félix? Muy bien, doctor. El sistema anticorrupción, como su nombre lo indica, es un nuevo esquema en el que todo nuestro país está inmerso. El 18 de julio del año pasado se publica la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se publica también la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, con la idea de crear un nuevo sistema en todo nuestro país para prevenir, combatir y sancionar la corrupción, con la particularidad de que este sistema tendrá que ser un modelo a seguir por todas las entidades de nuestra república para lograr unificar criterios en materia de fiscalización, de combate, de prevención y desde luego cuando sea necesario, en caso, sancionar a los servidores públicos que cometan actos indebidos. ¿Cuándo entra en vigor este nuevo sistema anticorrupción? Bueno, la ley se publicó el 18 de julio del año pasado y tiene un periodo de un año para entrar en total vigencia, para adecuar la normativa en materia federal y en julio de este año ya debe estar operando este nuevo sistema anticorrupción. ¿Y cómo está el proceso legislativo? Bueno, los estados tendrán que adecuar su normatividad y ahí sí dependemos mucho de las legislaturas de los estados para efectos de que en todas las entidades se regule y se adecúen la normativa a el modelo nacional. Pero ¿cuál fue, mi querido tocayo, tocayo porque es Guadalupe, mi querido Félix Contreras? Pocos lo saben, pero es mi tocayo. Tocayo, pero ¿cuál fue la idea de hacer este nuevo sistema de anticorrupción? Buscar unificar en todo el país criterios que permitan una adecuada fiscalización, prevención y combate. Por ejemplo, en Nuevo León, desde el año pasado se hicieron reformas importantes tendientes a precisamente esta unificación. Recordarás que algunos otros estados lo que intentaron fue hacer modificaciones en sus sistemas anticorrupción para apartarse del esquema nacional y bueno, tuvieron que darle para atrás para combatir, ahora sí, de manera uniforme a la corrupción en todo el país. Aquí en Nuevo León concretamente se han establecido ya varias reformas muy importantes en materia de igualar la legislación local a la federal para permitir actuar. El problema que tenemos ahorita es que, por ejemplo, en Nuevo León todavía no se emite la normativa en relación al tribunal local, no
no se ha dotado de la suficiente fuerza a las auditorías. Y lo más importante que yo creo que tenemos que tener cuidado aquí en Nuevo León, como en todos los estados, es de dar fuerza a las contralorías. Las contralorías tenemos un grave problema con ellas, porque al haber, por ejemplo, una contraloría en cada municipio, pues simplemente tenemos ¿cuántos contralores? Más los de las dependencias estatales y las paraestatales y los organismos públicos. Entonces, esto atomiza la labor de fiscalización. Recordemos que la función principal de una contraloría, ¿cuál es? Revisar en tiempo presente. Ojo, estar al día con el cumplimiento de la normativa. La auditoría lo que hace es revisar a tiempo pasado. ¿Qué sucedió? La Contraloría a tiempo presente y debe estar muy, muy cuidadosa en la revisión de este tipo de situaciones. Entonces, muchas veces los contralores no tienen la suficiente capacidad, no tienen los conocimientos o a veces no tienen el apoyo necesario para ejercer su función. Por ejemplo, al hablar de un municipio, cuando hablamos de un municipio, tenemos al secretario de la Contraloría. Pero tenemos que recordar, y a veces nos lo pasamos por alto, que aunque en un organigrama están de manera horizontal todas las secretarías, en relación a la Contraloría con cualquier otra de las secretarías hay una relación de suprasubordinación porque puede revisar. Entonces, es muy importante que haya contralores capacitados para poder ejercer la propia labor. Una alternativa pudiera ser crear un organismo constitucional autónomo, por ejemplo, como sucede ahora en la Comisión de Transparencia, donde se encargara precisamente de regular esta revisión e inicio de procedimientos de responsabilidad en caso de ser necesario. Pero algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que estas personas necesariamente tienen que ser gente capacitada, funcionarios que conozcan del tema y que se preparen del tema. Y aquí tengo que decir, y tú lo sabes, en el caso de la Facultad de Derecho, nosotros desde el semestre pasado ya estamos viendo el nuevo sistema ahí en la Facultad de Derecho, de acuerdo a la directiva de nuestra universidad, preparando a los muchachos en este tema, preparando a los jóvenes profesionistas en el tema que viene, en el tema en el que todos tenemos responsabilidad y todos tenemos que participar. Muy bien. Nos vamos a un corte, mi querido Félix, Claro y que sí. continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, el nuevo sistema anticorrupción. Así es. Tenemos en el estudio al maestro Félix Contreras Argyropoulos. No le cambie, este programa está bueno. Más adelante en Acción Legal. Ahora, es muy importante, y fíjate, es un tema muy, muy interesante, porque ahora el contralor que no haga bien su chamba, el contralor que no inicie procedimientos sancionadores, el contralor que no señale, Continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, el nuevo sistema anticorrupción. Y tenemos al maestro Félix Contreras Argyropoulos. Mi querido Félix, a veces las contralorías da la impresión a través de los medios de comunicación que actúan perversamente, ¿no? O sea, antes, como tú decías, es prevenir. Y de repente las utilizaban o te las utilizan para algún otro concepto diferente, ¿no? ¿Eso con este nuevo sistema puede culminarse, puede acabarse? ¿O cuál es tu opinión como maestro estudioso de este tema? es la idea. Es la idea, crear un sistema anticorrupción en el cual haya un criterio homogéneo para tratar precisamente en materia de corrupción lo que es la prevención, los lineamientos que deben seguirse y el cumplimiento de los mismos. Ahora, es muy importante, y fíjate, es un tema muy, muy interesante, porque ahora el contralor que no haga bien su chamba, el contralor que no inicie procedimientos sancionadores, el contralor que no señale, va a llevar responsabilidad.
Muchas ocasiones el Contralor realmente lo que hacía era tratar de tapar baches, pero ahora no. Ahora con el nuevo sistema lleva una gran responsabilidad en caso de incumplir con su función. Y lo interesante del tema es que ahora, al emitir un consejo coordinador a nivel nacional, la directiva que debe seguirse en el cumplimiento de las medidas para evitar la corrupción, pues los contralores, en caso de quedarse, pues van a requerir cumplir al pie de la letra estos lineamientos de manera general. Por ejemplo, se abre una plataforma a nivel nacional donde todos los servidores públicos y los particulares que están involucrados con este tema, y ahorita vamos a platicar de eso, necesitarán registrar su patrimonio, sus intereses, y esto es muy importante, o sea, ahora también tienen que asentar y establecer en esta plataforma nacional sus intereses. ¿Por qué? Porque se va a hacer una prueba preconstituida para el caso futuro de que se hable de un conflicto de intereses de un servidor público. Entonces, son candados que se están poniendo y que desde luego todos tenemos que colaborar para que funcionen como tal en este propio sistema. Entonces el perfil del nuevo Contralor va a ser totalmente distinto. Sí, lo recomendable es que sea un Contralor de carrera, gente preparada precisamente para entrar al combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque ahora de la Contraloría van a depender, por ejemplo, algo interesante es en el procedimiento. Cuando se advierta una situación de probable corrupción, ¿qué va a suceder? Se tiene que abrir un expediente de investigación. Pero ahora este expediente de investigación lo tiene que realizar una entidad diferente a la que va a resolver. O sea, actualmente, ¿qué sucede? En una Contraloría se advierte un presunto acto de corrupción, se inicia la investigación y se desarrolla el procedimiento por la propia Contraloría. ¿Y qué va a suceder? Se emite una resolución, contra esa resolución el servidor público busca impugnarla en los medios ante los tribunales competentes y muchas veces sale absuelto porque no se llevó adecuadamente el procedimiento. Ahora, les recordemos que hay derechos humanos y deben respetarse, y entonces el servidor público, antes de ser servidor público, pues es un ser humano y merece que sean respetados sus derechos humanos. Entonces, se abre un procedimiento de investigación, lo hace una autoridad. Cuando se termina y se considera que hay una probable responsabilidad, se emite un informe de probable responsabilidad y se envía a otra autoridad. Esta autoridad, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sustanciar el procedimiento de responsabilidad. Si resulta que la falta de la que estamos hablando es no grave, ¿qué va a suceder? Bueno, lo que va a suceder es que esa misma autoridad administrativa, la Contraloría, a través de estos dos órganos diferentes, emite la resolución por falta no grave. Pero si hablamos de una falta grave, entonces la situación es muy diferente. Va a hacerse el procedimiento de investigación, se pasa a la substanciadora, pero como hablamos de una falta grave, o bien cuando esté involucrado un particular, se va a desarrollar el procedimiento de responsabilidad hasta el ofrecimiento de pruebas. Va a haber una audiencia donde el servidor público va a ofrecer sus pruebas de descargo, va a alegar, inclusive si hay algún tercero interesado, también se le da intervención y podrá ofrecer pruebas. ¿Y qué va a suceder? Como es falta grave, la autoridad sustanciadora hasta ahí va a dejar el procedimiento y lo va a remitir al tribunal competente. Y ya el tribunal competente va a emitir un acuerdo de calificación de pruebas, se desahogan las pruebas, se vierten alegatos y emite la resolución. Y eso nos va a dar más certeza para ambas partes y nos va a evitar tanta pérdida de tiempo como sucede hoy. Hay un procedimiento ante una autoridad administrativa, hay una resolución, luego se demanda esa resolución como acto reclamado ante el tribunal, se inicia todo el procedimiento, se resuelve y luego el amparo. Entonces, ahora ya al ser un tribunal externo el que va a resolver, nos da mayor certeza, mayor transparencia y pues una especialización en la emisión de las resoluciones. Porque recordemos ahora que los tribunales tienen que tener, hablando de justicia administrativa,
lo que era antes el Tribunal Fiscal, ahora tendrá que tener 5 salas especializadas en materia de sanciones administrativas. Estamos hablando de un combate frontal y directo a la corrupción. Gente especializada en resolver este tema. A veces qué increíble, ¿no? O sea, el crear oficinas de anticorrupción para funcionarios, cómo se fue desvirtuando el funcionario del siglo XX, en que había, a mediados del siglo XX, debía cierta honestidad, cierta vergüenza de algunos actos, y cómo a través de los años, mi querido Félix, se ha desvirtuado para llegar a estos extremos de poner tantas cosas en la ley para sancionar a un funcionario público. Sí, desafortunadamente, a veces tenemos ordenamientos que parten de la base de que el servidor público es corrupto, y eso es muy raro. A mí se me hace muy raro porque no les das el beneficio de la duda. Entonces yo creo que hay que cambiar también ese chip. En materia de prevención hay que cambiar ese chip y hacer que el servidor público se sienta de manera diferente. Yo les digo a mis alumnos, a ver, si ustedes, yo les dijera, a partir de mañana van a ocupar este puesto público, por ser servidor público ya son corruptos. Ya mañana tomaron protesta y ya son corruptos. No, son parte de la sociedad, no lo podemos ver desvinculado. Lo que necesitamos es elevar ese estándar de servidor público, esa cultura de la legalidad, que yo entiendo. Por ejemplo, hay un órgano que tiene el gobierno del Estado, que es la Unidad Anticorrupción, que logró un tema muy importante en la sensibilidad de los servidores públicos, precisamente para prevenir y evitar actos de corrupción. Nos vamos a un corte, mi querido Félix, y Sí. continuamos con Acción Legal. Vamos con un tema interesante y de actualidad, el nuevo sistema anticorrupción. Y tenemos al experto, Félix Contreras Argyropoulos. Continuamos. Esto es Acción Legal. No le cambie. Más adelante en Acción Legal. Agarrar un folder del gobierno del Estado, de la Procuraduría, de la empresa para la cual preste el servicio, y llegar a entregar su trabajo en ese folder. Vamos con Acción Legal. El tema de hoy, el nuevo sistema anticorrupción. Tenemos el estudio a Félix Contreras Argyropoulos. Mi querido Félix, ahorita que estamos cerrando el segundo bloque, ¿qué tan importantes son la ética y los valores de nuestros alumnos en la Facultad de Derecho? Porque son los próximos contralores, son los próximos gobernadores, próximos alcaldes, los próximos funcionarios públicos, y eso de inyectarles ese tipo de comentarios como el que tú dices, de que el hecho de ser funcionario público no es síndrome de ser corrupto. O sea, ese chip que a veces algunos lo han adjudicado, pero como decíamos, hay mucha gente buena en el servicio público, hay gente honesta, honorable, que se entrega, que se pone realmente la camiseta. Yo creo que ahí es donde, desde ahí podemos llevar a cabo la prevención. Así es. de ese tipo de actos ilícitos. Es increíble, ves como ahorita funcionarios públicos están vinculados a proceso. Sí. Y qué terrible, ¿no? Que eso suceda. Tenemos mucha responsabilidad en eso de la prevención, Félix. Tenemos mucha responsabilidad como maestros universitarios y bueno, a veces dejamos pasar actos muy pequeños, y a veces la corrupción no se nota, y no se nota en lo más pequeño. Te voy a poner un ejemplo. Como maestros universitarios encargamos trabajos, y a veces me ha tocado que el alumno está estudiando y a veces trabaja en un ente de gobierno o en la empresa privada. Y se le hace muy sencillo agarrar un folder del gobierno del Estado, de la Procuraduría, de la empresa para la cual preste el servicio, y llegar a entregar su trabajo en ese folder. Yo no se los recibo. No se los recibo y les digo, ¿sabes qué? Espérame tantito, este folder no es para que me entregues un trabajo. Entonces, no lo ve mal. Ya no lo ve mal. O sea, lo ve muy sencillo. Pues estoy en mi trabajo, agarro un folder, no pasa nada. Pero cuando un maestro le hace notar que esa es una conducta indebida,
que está traicionando la confianza de quien lo contrató, y se los advierto, no se reciben en los trabajos en folders así. Prefiero que me pongan una grapa y que no me entreguen en folder, a que utilicen un folder de una institución Que no es de su propiedad. Exactamente. ¿Por Está qué? Porque eso es sustrayendo. para trabajar. Entonces, quien cuida lo poco, cuídalo mucho. Entonces, hay que despertar y hacer esa conciencia en nuestros alumnos. Ahora también con el nuevo sistema, y esto es algo bien importante, lo que son los códigos de conducta, los códigos de ética, van a tener que reformarse para que tengan una fuerza moral y legal de cumplimiento. No nada más que sea una llamada a misa y el que quiere va y el que no, no, sino que son fuerza y inclusive en materia laboral. Recordemos que aquí estamos hablando de sanciones administrativas, pero también puede haber sanciones penales, sanciones civiles, sanciones laborales. Derivadas de ese comportamiento. Derivadas de este comportamiento. Entonces, al final de cuentas, yo tengo mi código de ética de la institución, y si tú quieres trabajar aquí, quieres estar aquí, pues tienes que estar conforme con las políticas y la moral de la institución. Yo creo que hay que empezar por levantar ese esquema. Félix, volviendo a esta ley, ¿qué le faltó, qué le falta? Y tú como experto, ¿qué le pondrías para tener una... Ya vemos que las leyes no son perfectas, pero ¿qué le pondrías tú para fortalecerla? ¿O qué adolece? Yo lo que establecería, bueno, lo que pasa es que, fíjate, una de las ventajas de la Ley General de los Sistemas es que establece que el Consejo Coordinador va a emitir las directivas necesarias para adecuar el sistema anticorrupción. Y eso nos da una flexibilidad de que no sea una ley que tiene que ser modificada, sino que las mismas directivas se van a ir generando conforme se vayan advirtiendo necesidades en la operación. Un tema que yo insisto que puede ser importante, cuando menos en el Estado, y Nuevo León sería punta de lanza en ello, es establecer organismos constitucionales autónomos en materia de combate a la corrupción. Nos evitamos los contralores municipales y logramos una cultura horizontal en relación al cumplimiento, porque también te voy a decir una cosa, hay municipios que la verdad carecen de recursos, carecen de preparación, y hay que orientarlos y hay que apoyarlos para que hagan adecuadamente la función, porque también tenemos el problema de que no todo el incumplimiento es de manera intencional con el propósito, exactamente, sino que a veces el desconocimiento lleva a cometer irregularidades. Esas omisiones, ¿no? Y esas omisiones, así es. Aunque hay un principio de derecho que dice que... O acciones, porque a veces también el alcalde de un pequeño pueblo se le hace fácil ayudar a una persona y agarrar dinero y darle. Pues no es tu dinero, es Oye, como dinero aquel público. tipo de allá de Nayarit, que el que se robó poquito. O sea, esto, ¿qué onda? Hay una responsabilidad y una confesión plena. Sí, y ya lo vemos, es tan triste que hasta nos da risa, pero sucede. Sí, no, se hizo famoso en forma internacional por haber sido, como honesto, ¿no? En su decir, ¿no? El tipo dentro de... Bueno, en su decir, más no en el hacer. Entonces, pero pues hay pues, puntos importantes como esta que comentas de esos lineamientos, entonces que pueden servir ya en la operación como se vaya definiendo, ¿no? Como se vaya desarrollando, se van a emitir los lineamientos que tendremos que seguir en todas las entidades de nuestro país. Pues mi querido Félix, ya una vez que esté operando al 100%, me gustaría que nos volvamos a juntar para darle seguimiento a este tipo de leyes y organismos que pues van a estar muy de actualidad en nuestra sociedad. Y hay que utilizarlos, no nada más que quede en letra muerta. Así es. Querido Félix. Un gusto. Félix Guadalupe Contreras Aguirópolos. Él es el director de FC Asesores y maestro distinguido de nuestra Facultad de Derecho y Criminología de la máxima casa de estudios. Pues hasta luego, mi querido Félix. Un gusto estar aquí contigo. Hasta la próxima emisión. Nuevos temas, nuevos personajes. Hasta con llamando a lo que es a la población
de que despierte en temas tan interesantes como la anticorrupción, el sistema anticorrupción. Hasta la próxima emisión. Esto es Acción Legal. Bye bye.